instante ya llegó nuestro predicador, la persona que el Señor nos ha traído. Es de nuestra comunidad. Un pequeño problema que se le presentó, pero gracias a Dios está aquí con nosotros. Les quiero presentar al señor Porfirio Barrera. Les pido por favor que vamos a orar por él. Les pido que extiendan su mano derecha y la otra la pongan en su corazón. Padre de bondad, nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por la vida de nuestro hermano. Bendícelo, cuídalo, protégelo, acompáñalo. Te pedimos que en este instante, mi Señor, se despoje su humanidad para que seas tú el que hable por él. Bendito eres, mi Señor, alabado eres, ensalzado eres. Bendícele su vida, bendícele su familia, bendícele su trabajo, todo lo que tiene y todo lo que posee. Que todo sea para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo, Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Yo creo que, bueno, sí, porque la de abajo. Ok, déjame. Ok. A ver. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues qué alegría el podernos encontrar de nuevo en la casa del Señor, ¿no? El poder venir a postrarnos a sus pies, el poder sentarnos y poder instruirnos, ¿verdad? El poder escuchar su palabra, porque dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y quién es la verdad? Pues la verdad es Dios, es Jesús. Cuando nosotros leemos, escudriñamos las Escrituras, pues nos encontramos con la verdad misma, que es Jesucristo. Y dice, conocerás la verdad y la verdad te irá haciendo libre. Entonces, esos son los beneficios de poder del poder leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va transformando, porque es vida, es palabra y es vida, y nos va transformando en nuestro interior. Por eso, queridos hermanos, es muy bueno, ¿verdad?, el poder venir y poder pues sentarnos a escuchar la palabra de Dios, instruirnos por nuestro Dios. Amén. Abramos nuestra Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia? En el profeta, vamos a leerlo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4 y en el verso 18. 4:18. Y es que esta palabra precisamente es tomada del profeta Isaías en el capítulo 60 y... Está bien, hermana, gracias. En el capítulo 61 del 1 lo adelante. Pero Jesús lo retomó, dice que después de haber estado orando y ayunando 40 días y 40 noches en el desierto, bajó Jesús a su pueblo natal, dice la Escritura, a su pueblo natal. Y cuando él entró en la sinagoga, vamos a leer en el verso, empezando en el verso 18, y dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar a cabo la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, y a anunciar el año favorable del Señor. Dice el versículo 20. Y luego Jesús cerró el libro
y lo dio a los ayudantes de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí seguían mirándolo y comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Palabra de Dios. Este pasaje que Jesús leyó después de haber venido, digamos, del desierto, dice Jesús: hoy se ha cumplido esta palabra en mí. En mí, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque está tomada del profeta Isaías en el capítulo 61. Hoy se ha cumplido esta palabra sobre mí. ¿Por qué? Porque esta profecía era el itinerario o el programa que Jesús llevaría a cabo en su vida pública. Eso es lo que iba a hacer desde ese momento en lo adelante. Y es que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, y me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Primeramente, dice Jesús, me ha enviado para dar buena noticia a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Pregunto, ¿quiénes son los pobres? ¿Los pobres que no tienen dinero? ¿Los pobres que vagan por las calles? ¿Los pobres que viven en chozas pequeñas? Los pobres son los necesitados de Dios, los que tienen hambre de Dios, los que quieren conocer a Dios, los que anhelan estar en su presencia día y noche, aquellos que su corazón no es altanero, como dice el Salmo, sino que es sencillo, aquellos que tienen su corazón sencillo, dice, ellos son los pobres de espíritu. Y a ellos se les anuncia, dice, la buena nueva. O sea que a ellos se les predica la esperanza, se les trae esperanza. Son los que pueden visualizar las cosas celestiales del cielo, ¿verdad? Las podemos ver, por eso es que venimos a alabar a Dios, por eso le cantamos, por eso le aplaudimos, por eso le bailamos. ¿Por qué? Porque es alabanza al Rey, alabanza al Señor, y no nos avergonzamos de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es para gloria de nuestro Dios, y eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros hagamos, que nosotros le alabemos, que nosotros le glorifiquemos, porque venimos, ¿verdad? Venimos a la iglesia y empiezan a cantar y hay quienes bajan mejor las manitas, les da pena, ¿verdad? Y los cantos que se cantan aquí no son cantos para que la gente los escuche, son alabanzas para nuestro Dios. Entonces no nos debe de avergonzar, ¿verdad? El poder alabar y glorificar a nuestro Dios, ¿verdad? Por medio de la música. Y si es posible, salir del pasillo como lo hacía el rey David, siendo el rey de Israel, hombre, se salía a las calles a bailar y a danzar y decía, su misma esposa se burlaba dice, mira lo que está haciendo el rey. Mira qué cosas tan vergonzosas hace el rey. Y él escuchó y dice, yo le alabo a mi Dios. ¿Y tú a quién le alabas cuando cantas? ¿No?
¿Tú a quién le alabas? ¿Tú a quién glorificas cuando cantas o cuando, pues, aplaudes o haces algo, no? Pues entonces, esos son los pobres de espíritu. Dice, me ha enviado a traer buenas nuevas a los pobres de espíritu. Y eso, querido hermano, nos tiene que mantener despiertos, siempre ser pobres de espíritu, siempre estar necesitados de Dios, siempre buscar las cosas de Dios. Cuando digan va a haber pláticas de cuaresma o va a haber pláticas de un retiro, querido hermano, no te detengas, siempre ve y busca la palabra de Dios, porque es la que nos va a hacer crecer y la que nos va a hacer libres. Amén. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, a traer libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? En el tiempo de Jesús, en el tiempo más bien de la Segunda Guerra Mundial, por allí, los judíos fueron extraditados, fueron quitados, digamos, de Israel, de su tierra prometida. Los sacaron y anduvieron ambulantes en otros países ajenos. Ellos eran exiliados porque no podían volver a su tierra. Ahí dejaron a su familia, ahí dejaron a su casa, ahí dejaron sus raíces, ahí dejaron el templo, ahí dejaron todo. Vivían exiliados. Dice, por eso dice, a traer libertad, dice, a los cautivos. Y los cautivos hoy en día somos, pues, los que vivimos en tierra extranjera. Los que dejamos nuestros papás, nuestros tíos, nuestras familias lejos de allá. Y algunos que queriendo ir a verlos, no pueden ir a verlos. Y hay quienes se mueren allá y no pudimos ir a verlos. Recuerdo un amigo aquí que encontramos, según muy machote, muy acá, y siempre haciendo paris o andando en paris. Y aquella ocasión, recuerdo que llegamos a la convivencia esa, y cuando nos sentamos se acerca a él y me dice, oye, dice, ahorita, dice, están velando a mi papá allá en México. Lo más duro, dice, es que no puedo ir. Queriendo estar allá, no puedo hacerlo. Y se soltó a llorar. Lógico, nos duele. Añoramos estar allá. Nos duele el ser que se va y quisiéramos con todo el alma abrazar a los hermanos, a las hermanas que están allí para pues darle un poquito de consuelo, pero no pudiendo hacer eso. Entonces estamos en cautiverio, estamos en un lugar, digamos, que no es nuestra tierra y sufrimos porque no podemos, digamos, estar allá. Queriendo estar, no podemos. Y el Señor dice, para traer libertad a los cautivos. Hay otros que viven cautivos en su interior, porque pudiendo estar con su familia, con sus hermanos, con sus hijos, no pueden hacerlo, porque no se hablan, porque se han disgustado, porque por algo, algún inconveniente, algo que pasó, y no se hablan y viven en cautiverio. Viven cautivos, viven allí encerrados y no pueden hablar. Y hay quienes, queridos hermanos, pasan años y años sin hablarse con su familia, y pudiendo hacerlo, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque vivimos resentidos en nuestro corazón y no podemos hacer. Dice el Salmo 147, dice, yo sano los que tienen roto el corazón y les venda sus heridas. Yo sano los que tienen roto el corazón y les venda sus heridas. Es Dios
el que sana. ¿Y por qué es que nosotros no podemos ir a ver al hermano o no podemos reconciliarnos con los seres queridos? Queridos hermanos, porque nuestro corazón está roto, ¿no? Porque aquello que me hicieron me rompió, me quebró. Y por eso el amor no puede retenerse en mi corazón, y no se puede retener precisamente por la razón de que la gracia o el amor se sale. Ya no tengo amor, aunque los quiero, aunque anhelo estar con ellos, pero ese amor se sale porque el corazón está roto. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? Que por un tiempo no se hablaron con el ser querido aquel, y queriendo hablarse, queriendo estar allá, pues no podían. ¿Por qué? Porque sentían que no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque el amor se sale. Y dice el salmista, dice, y también dice, les venda sus heridas. Yo soy el que sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Entonces, Dios quiere vendar las heridas de nuestro corazón para que ya no andemos vagando, para que ya no andemos molestos, para que ya no estemos en cautiverio, ya no estemos escondidos o ya no andemos tristes, digamos, por la relación que muchas de las veces no tenemos con nuestro ser querido, queridos hermanos. Entonces es importante, más que todo, estas clases, las pláticas que yo comparto son pláticas de sanación interior muchas de las veces, porque como les decía la vez pasada, la mayoría de las enfermedades que nos afectan en nuestro físico son las enfermedades de la alma y las enfermedades, digamos, del espíritu. ¿Por qué? Porque son 3 áreas de nuestra vida, 3 áreas que necesitan sanación. Se necesita sanación, es el área del espíritu. El espíritu está muerto, el espíritu se muere, y se muere cuando llevamos una vida desordenada, cuando no nos interesa Dios, cuando no nos interesa la iglesia para nada, cuando nuestra vida vive en desorden. La persona que vive en desorden no quiere acercarse a la iglesia, no se puede acercar porque hay algo dentro de sí que no le permite el poder acercarse, porque el espíritu está enfermo. El espíritu está enfermo, y por eso es que no acudimos o no venimos, digamos, a Dios, porque hay algo que nos hace separarnos, nos limita, y por eso no podemos venir a la casa del Señor. La otra área es el área, decíamos, el área del alma. El alma es la parte a donde nosotros acumulamos pues los recuerdos, acumulamos o guardamos todas las memorias que nos han sucedido en nuestra vida pasada. Todo aquello que nosotros guardamos allí, y aquí en nuestra memoria nosotros tenemos guardados recuerdos terriblemente dolorosos, recuerdos amargos, recuerdos de aquellos que nos hirieron, que nos lastimaron, aquellos que de alguna forma marcaron nuestra historia, marcaron nuestra vida. Y eso, queridos hermanos, tiene mucha influencia en la parte física que tenemos, porque la mayoría de las personas estamos enfermos de aquí en la mente, y esta mente es la que enferma el cuerpo. Y nosotros vivimos con dolencias, con dolores de espalda, con dolores de cabeza terribles, o con dolores de úlcera, qué sé yo. Son enfermedades que provocan nuestra enfermedad física. Y estas enfermedades, les decía la vez pasada, son enfermedades psicosomáticas, o sea, son enfermedades de la mente, provocados por la mente. ¿Por qué?
Porque vivimos cautivos, hermanos. Vivimos en un terreno, digamos, que no es el de nosotros. No es el de nosotros. Pero también dice el itinerario de Jesús. También el Señor me ha enviado a poner en libertad a los presos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, esta otra parte dice a sanar y dar libertad a los presos. ¿Cuántos? Dice un padre de España, dice, ¿cuántos y cuántos de nosotros o de la gente vive presas y con las puertas abiertas de su cárcel? O sea que vivimos presos muchas de las veces por recuerdos del pasado, recuerdos que nos han apresado cuando, pues no sé, en alguna vez, en algún momento de nuestra historia. Y eso que nos sucedió en aquella ocasión, en aquel pasado, eso nos apresó. ¿Por qué? Porque desde aquel momento nosotros nos quedamos callados. Cuando hay reuniones grandecitas, mejor nos escondemos, mejor no voy porque ahí va a estar el hermano o ahí va a estar la hermana y mejor me quedo, me apreso, me escondo en mi laberinto para que, pues supuestamente no me vean, para que no me recuerden. Y eso, querido hermano, recuerdos, decía, recuerdos amargos, recuerdos dolorosos, que muchas de las veces nos oprimen y que no nos dejan vivir en el presente, no nos dejan vivir la vida plena. Por eso vivimos de mal humor, por eso vivimos molestos, por eso de la nada nos enojamos, porque nuestro pasado de alguna forma está afectado con experiencias amargas, experiencias dolorosas, y ese pasado es el que afecta y daña digamos, el presente de nuestros días. Dice este padre, se llama Juan, Padre Jan, dice Padre Jan que esas experiencias que nosotros vivimos en el pasado son el producto, digamos, de lo que ahora somos. Nos dice también, decía yo hace 15 días cuando estaba aquí, que las heridas que más nos marcaron a nosotros los adultos, pues a lo mejor de los 10 años para acá tú te acuerdas y has pasado por experiencias difíciles. Ha habido personas que te han herido, que te han marcado, pero como que esas experiencias aún se pueden tolerar un poquito. Pero las experiencias que no podemos nosotros, digamos, superar o no podemos nosotros sanar fácilmente, son las heridas que nos han sucedido, digamos que de los 8 años hasta cuando estuvimos en el seno de nuestra madre. Y les decía hace 15 días que una de las razones por las cuales esas heridas no las podemos nosotros superar en el presente es porque cuando nosotros nos sucedió lo que nos haya sucedido, querido hermano, un castigo, un trauma, o ver la muerte de alguien o alguien que le hizo daño a alguien, esas heridas nos marcan tan terrible en nuestra memoria porque estamos, digamos que vírgenes en nuestra mente. No tenemos recuerdos, no tenemos experiencias, no tenemos vivencias. Apenas empezamos, nuestro cerebro se está formando, se está llenando con las experiencias que vamos adquiriendo. Y entonces cuando nos llega a suceder, digamos, una herida de tal magnitud, entonces el cerebro no está preparado.
Y esta es una herida tajante que se penetra en nuestro cerebro y se queda grabada allí interiormente, y no es fácil de que la podamos nosotros superar. ¿Por qué? Porque se instala en nuestro cerebro una mentira, algo falso, y no es fácil. Cuando ya estamos adultos, cuando ya pasamos, digamos, de esa edad, las experiencias nos ayudan a podernos defender cuando alguien viene y nos lastima, nos quiere lastimar o nos hiere. Ya las experiencias pasadas nos ayudan a suavizar esa herida para que esa no nos cause tanto impacto en nuestra vida, y como que la podemos, digamos, tolerar un poco. Pero cuando nosotros somos pequeños, pues esas heridas no son fáciles de que las podamos nosotros liberar, de que las podamos superar. Por eso dice que lo que es la memoria, la inteligencia y la voluntad están como desarmadas y no pueden ellas, digamos, defenderse de aquello. Y por eso, queridos hermanos, es importante, digamos, estas clases de sanación que pocas de las veces se dan en grupos, a donde quiera que nosotros vamos. Los temas que nos piden que hablemos es del amor, es del pecado, es de los tiempos que estamos viviendo, y muchos temas, muchísimos temas que nos hablan, pero pocas de las veces, digamos, nos hablan que hablemos sobre lo que es la sanación interior. Hay sacerdotes que celebran misas como Padre Eduardo, que aquí en todas partes se está celebrando misas de sanación, pero por lo regular la guía que ellos llevan es la sanación física. Y cuando se dice va a haber una misa de sanación, ¿llega mucha gente o no? Llega muchísima gente. ¿Por qué? Porque estamos muy afectados, digamos, en lo físico, pero pocas de las veces nos detenemos a poder sanar o a poder pensar en las heridas que nosotros tenemos en nuestra alma y que nos tienen presos, que nos digamos, que nos causan tristeza. Por ejemplo, una de las cosas que nos matan cuando somos pequeños es que hay personas que no se hacen tímidas. Hay 5, quiero darles 5, y más adelante, si nos permite el Señor, vamos a profundizar un poco más en esas heridas cuando uno es pequeño, cuando a alguien nos viene y nos lastima. Hay 5 sentimientos que nos provocan en nosotros o que se nos quedan grabados en nuestro interior, y el primero es el rechazo. Esta herida del rechazo es muy común cuando nosotros somos pequeños. Quítate, quítate. Esta es reunión de gente adulta, dicen, ¿no? Y nos quitan, quítate, y nos rechazan. No, tú no puedes jugar con nosotros, nos dicen en la escuela. Tú no puedes jugar con nosotros porque nosotros somos los amigos, y rechazo. Lo mismo en la casa. No, quítate porque ella es la preferida o él es el preferido. Quítate tú de acá, ¿no? Y así ese tipo de rechazos, querido hermano, nos hacen mucho daño. La persona que es rechazada es una persona que se levanta o se cría tímida. Y esa persona rechazada, otra vez cuando se quiere acercar a mamá o se quiere acercar a papá para que le abrace o para que le haga, le piensa mucho, porque dice, me van a rechazar de nuevo,
Me van a decir que no, mejor no, y mejor se esconde, o mejor se va a jugar solito, o mejor se pone a hablar, o se va afuera al patio a hablar, o a tirar piedras, o a hacer algo, porque se está escondiendo, porque no quiere que sea rechazado nuevamente por las personas adultas o por sus hermanitos o qué sé yo. Esta herida es muy común y yo sé que muchos pasamos o caminamos por esa emoción o por ese sentimiento, digamos, de rechazo, que no nos queremos reunir con ciertas personas porque tememos ser rechazados, tememos ser que no nos acepten ellos mismos. El otro sentimiento que sentimos cuando nosotros estamos pequeños y nos hieren es el abandono. El abandono cuando alguien se va de la casa, cuando alguien lo dejaron solito. Es muy común los que venimos de nuestros países de Latinoamérica, sea de El Salvador, de México, de Guatemala, de cualquier parte. Hay mamitas que se tienen que venir a este país a trabajar y abandonan no los abandonan, dejan a sus hijos solos allá. Los dejan porque tienen que venir a trabajar para poder tener y poderlos traer más después, ¿no? Y se vienen y lo dejan, y eso lo siente el niño. No me quieren, por eso me han dejado. No me quieren, mi mamá, mi propia madre se ha olvidado de mí, me ha dejado con un tío, con la abuela, con alguien. Y ese tipo de rechazos nos afecta tanto en nuestro interior. Siempre vamos a caminar como no queridos. La persona rechazada es una persona que agarra coraje contra sí mismo. ¿Por qué? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Y luego si en la escuela lo rechazan, sus compañeros lo rechazan. Y yo recuerdo que yo iba caminando por el camino por ahí en la plaza y me encontré a 2 compañeros de la escuela que me encontraron. Y dice, y vienen y se acercan así a mi cara. Dice, ay muchacho, tan feo que eres. Dios mío, cuando me dijeron eso, oye, mejor me hubieran dado una cachetada o me hubieran dado un golpe. Pero esa herida se clavó en mi memoria. Oye muchacho, qué feo eres, me dice. Y eso me hizo sentir la persona más horrible. No me podía acercar, creía que era en realidad, si ellos me lo habían dicho. Y lo bueno es que allá en el pueblo no había espejos para confirmar. Entonces yo creí en realidad que era eso lo que me habían dicho. Y entonces no me quería y luego tengo un defecto. Tengo un defecto que cuando estaba pequeño, 2 años tenía y mi hermanito tenía 4 años, y jugando en el patio, él agarró un machete que por ahí encontró en el patio y empezó a golpear una madera. Una madera estaba golpeando, pero esa madera estaba verde. Entre la memoria, 2 años tenía yo, entre lo que me acuerdo que cuando él golpeaba eso, él agarraba los pedacitos de madera y se los comía. Entonces, cuando él estaba golpeando, yo me acerqué por aquí y cuando levantó el machete, yo metí la mano para agarrar un pedacito de madera y el machete ya iba para abajo y me voló todos los dedos, nomás que estos me los alcanzaron a pegar. Entonces, eso sucedió cuando yo tenía 2 años. Entonces, con aquel rechazo, aquella burla de aquellos compañeros sarcásticos, ¿verdad? Esto me hirió mucho más, no tan solo porque me decían, el apodo que me decían en la escuela era el mocho, decían, porque no tiene dedos, ¿no? Entonces, esto vino a empeorar mi autoestima,
vino a empeorar, digamos, la situación de la cual yo me sentía. Entonces creció en mí, digamos, como un enojo interior, un enojo del cual no me quería. Y si me iba caminando y alguien me miraba, le decía, ¿qué me miras? ¿No? O le miraba y le echaba una cara fea, ¿no? Porque me miraban. Y esto, querido hermano, afecta mucho nuestro niño interior, afecta mucho nuestra relación. Por eso es que vamos en la calle o vamos a donde sea por ahí, y si alguien, digamos, de pronto se te atraviesa o algo, luego sale un acto de enojo interior, como de autodefensa. Digamos, mira este tonto, mira esto, y hasta le pitas, o cuántas cosas no hacemos. Pero eso es como un autodefensa que nosotros traemos en nuestro interior, ¿verdad? Para que no nos vuelvan a lastimar. El problema es que cuando nosotros somos pequeñitos, cuando somos pequeños, pues no nos podemos defender. Puede llegar un compañero más grande y agarrar y golpearte y no puedes defenderte. Te dejan tirado ahí te quedas y no podemos hacer nada, ¿verdad? Y nomás los vemos. ¿Por qué? Porque están grandes. Lo mismo en la casa con papá y mamá. ¿Por qué mamá no se pone a gritarle, digamos, a su hermana o al hermano más grandote? ¿Por qué no se pone a gritarle? ¿Y por qué siempre le grita a los pequeños? ¿Por qué creen? Porque el grande ya no se deja. Porque el grande se defiende y dice, a mí no me va a gritar más, mamá. A mí no me va a pegar más, mamá. Pero el pequeño no puede defenderse. Y por eso, como no se puede defender el pequeño, entonces con él venimos, gritamos, lo ofendemos, lo golpeamos y vete a tu cuarto. Es que ahí quédate allí, no salgas. ¿Por qué? Como un autocastigo. Y eso es terrible. Porque muchas de las veces los papás descansamos nuestra ira, nuestro enojo con los indefensos, con los que no se pueden defender. Ahí descansamos nuestro enojo. Y querido hermano, no nos damos cuenta el terrible daño que a ellos les causamos. Porque ese enojo o ese odio que traes cargando, que a ti te lo heredaron, a ti te lo dieron, y como no lo puedes sacar con la persona que te hirió, entonces ahora lo sacas con el indefenso, con el más pequeño, y ese enojo sale con tanto. Recuerdo que mi mamá nos castigaba con una furia, con un enojo terrible, terrible, ¿no? Sin embargo, a mi papá no le podía gritar. A mi papá no le podía, digamos, decir las groserías que a nosotros nos decía. ¿Por qué? Porque mi papá no se dejaba, ¿ya? Sin embargo, nosotros, ¿qué podíamos hacer? Pero recuerdo que mi hermano tendría como unos 11 años. Y le estaba pegando mi mamá, le estaba pegando a mi hermano más chiquito. Y le pegaba con un lazo y le daba, y mi hermano se levanta de a donde estaba y corre a donde estaba mi mamá. Y agarra el lazo y se lo quita y lo avienta al tejado. Y viene y quiere agarrar un palo y viene y se lo quita y se lo avienta. Y le dice, ya no le va a seguir pegando más a mi hermanito. Y entonces mi mamá se hace para atrás y dice, ay caramba, ya llegó el defensor. Y eso, que hermanos, son cosas reales que nos han sucedido en la vida real. Son cosas reales que nos han afectado, que afectan nuestro corazón, afectan nuestra vida emocional. Y esas son las cosas que nos enferman y que nos dañan. El siguiente es la humillación. No duele más. Puedes llegar a alguien y golpear o algo, pero que te humillen delante de la gente es lo más doloroso que puede suceder. Que te humillen delante de tus hijos o de tu esposo o de los demás. Eso duele, no sabe a dónde duele eso. Esa humillación duele porque, y más cuando está uno pequeño,
cuando está el pequeño, cuando es pequeño y lo llegas a humillar delante de los demás, los llamas, venga, venga, y le dices delante de ellos, ¿sabes qué? Lo has acabado. ¿Cuáles son los sentimientos que tendrá después ese niño que ha sido humillado y despreciado? Los sentimientos que va a tener después es codependencia. Para que no lo vuelvan a humillar, para que no lo vuelvan a traicionar, para que no le vuelvan a hacer daño, se hace codependiente. Yo no sé, querido hermana, si a ti te han traicionado en alguna vez o a tu hermano, si te han traicionado. Entonces la persona traicionada es una persona que se hace muy apegada a la otra. Se apega. Siempre quiere vivir, si es niño, siempre quiere vivir con mamá. Si fue la persona que lo humilló, o le provocó algo, siempre quiere vivir dependiente. ¿Por qué? Porque siente que si se despega, pues alguien le va a lastimar o le va a lastimar de nuevo. Entonces se hace muy codependiente. Vive siempre a espaldas, digamos, o de la otra persona. Siempre no puede hacer un trabajo solo. Siempre necesita el apoyo de alguien, aunque esté allí sentado. Pero para poder hacer algo, necesita ver a alguien allí para que él se sienta seguro de sí mismo. Y lo que sucede en uno es que le entra un estado de tristeza y como de timidez en la persona, que la persona se hace tímida, porque esas heridas son con los demás, fue las personas aquellas que se dieron cuenta de la humillación de lo que hicieron. Por eso es importante y nos recomiendan los que dan psicoterapia, los que dan clases de familiares, que ellos tienen también que tratar mucho sobre la psicología. Ellos lo que recomiendan es que nunca tengas que llamarle la atención a tu hijo delante de los demás. Siempre a solas y siempre de una forma adulta, como si la persona fuera adulta. Trátalo como un adulto. Háblale como le hablarías a una persona que es adulta. Entonces a esa persona no le vas a gritar, no vas a levantarle la voz porque te va a contestar. Entonces de la misma forma, y eso ayuda a suavizar un poco, digamos, aquel trauma que muchas de las veces traemos cargando uno mismo. El otro punto es la injusticia. Dice que esta herida de la injusticia puede crearse lentamente, lo mismo que la herida de la traición. Pueden irse desarrollando muy lentamente en el transcurso de la vida, pero eso hace mucho daño, y hay personas hoy en día en el mundo en que vivimos que son muy tímidas, que no pueden hablar, y menos en público. Cuando los ponen a hablar en público empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque hay algo, porque en su memoria está bloqueada por aquellas experiencias que se vivieron. Entonces, esta herida de la injusticia, dice, puede crear mentalidades rígidas que no pueden ver más allá de las normas de ningún caso.